Ahí ya ya vamos en Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo ahí en el libro de Romanos? Los que no se acuerdan, vimos ahí en el capítulo 12 acerca de cómo Pablo estaba rogándoles y nos rogaba y decía, ¿sabes qué? Les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Preséntense ustedes delante de Dios, entreguen sus cuerpos, entreguen sus vidas al Señor por esas misericordias que han recibido de Dios. Dios ya les ha perdonado todos sus pecados en Jesucristo, les ha dado una nueva vida, tienen acceso directo a Dios. Lo más racional, de manera inteligente, es que ustedes se entreguen al Señor y díganle, Señor, utilízame, te entrego mi cuerpo, utilízame para el propósito que tú tengas para mi vida. Parte de eso vimos es no conformarnos con este mundo, sino transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestro entendimiento. Ya no conformarnos a la vida antigua. Sí, quizás nosotros antes vivíamos vidas que no eran tan bien delante de Dios, quizás inmorales, quizás andábamos de cualquier cosa, echábamos pleito y nos enojábamos y decíamos groserías o chistes groseros. Y Dios dice, ¿sabes qué? Necesitas ser transformado. Así como la oruga es transformada en una mariposa, nosotros tenemos que permitir que Dios nos transforme y cambiar nuestra manera de pensar y ser transformados. Y después menciona, y ¿sabes qué? También algo muy importante para entregarse uno realmente en verdad a Dios, porque uno puede llegar aquí y decir, sí Señor, te entrego mi cuerpo. Pero si uno se siente superior a los demás, si uno se siente arrogante, si uno se siente que, bueno, pues yo tengo más habilidades que las otras personas, más dones, más talentos, eso va a arruinar el propósito por el cual Dios te dio esos dones y del cual te dio esos talentos. Vimos que nosotros somos como un cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y así como vemos ahí al corredor de que todo el cuerpo está corriendo con una meta, con un propósito. No es que de repente el ojo diga, ¿sabes qué? Yo soy el más especial en el cuerpo, sin mí no pueden saber ni a dónde van. Y el pie dice, no, yo soy el más importante, sin mí no puedes ir a ningún lado. ¿De qué nos sirve saber a dónde vamos si no puedes ir, si no tienes pies? Y el otro dice, no, es que yo soy el más importante, yo soy la mano es la que sirve para poder agarrar las cosas y poder seguir adelante en la vida. Y uno diría, bueno, obviamente no tiene sentido, somos todo un cuerpo completo, todos vamos con un mismo rumbo, con un mismo propósito. Y sí, es lo que Pablo dice, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, ahí en el capítulo 12, en el versículo 3, donde menciona, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Piense cada quien con cordura. Dios le ha dado a cada quien algo, le has dado un regalo a cada quien. Tiene que pensar alguien de esa manera. Interesantemente, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, la primera vez que vine, la verdad es que yo me quedaba así con los ojos abiertos, porque escuchaba a los candidatos presidenciales. Eso fue no los últimos, bueno, casi prácticamente pasa en cualquier campaña presidencial. Pero yo estaba hablando de cuando vine por primera vez aquí a hacer mis estudios, la verdad me quedaba así impactado, porque ellos mencionaban que ellos habían nacido de nuevo, que reconocían a Cristo como el Señor. ¡Wow! Uno se quedaba así. Bueno, por lo menos en nuestros países uno no escucha que los candidatos presidenciales o los presidentes hablen de esa manera. Decía, ¡wow! ¡Qué bendición! ¿No? Personas cristianas se están postulando para el puesto más importante, ¿no? de uno de los países o de los países más poderosos o el país más poderoso del mundo. Y uno se queda increíble. ¡Qué bendición! ¿No? Pero luego, interesantemente, cuando los escuché a debatir, prácticamente se despedazaban unos a otros, incluyendo los que se decían que eran cristianos, despedazaban al otro que también era cristiano, pero así despedazarlo, o sea no era nada más de que, ¿sabes qué? Mi posición está mejor por esto, la posición del otro no nos va a llevar bien. O sea, no era un debate cordial, pero obviamente señalando las fallas de la otra persona, lo cual estaría correctamente, no hay ningún problema en hacer eso. No estamos hablando que el propósito era humillarlos a lo más posible. Y yo me quedaba pensando, wow, como que me empecé a decepcionar un poquito, ¿no? Y es precisamente algo que el apóstol Pablo de alguna manera nos está diciendo aquí. ¿Sabes qué? Tú puedes en verdad decir, sí, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, yo le quiero servir, pero de todo corazón. Pero si tú pierdes el propósito por el cual
Dios te ha dado los dones y los talentos y las capacidades, ¿sabes qué? Vas a perder el propósito de la vida. Al fin de cuentas, el propósito de tu vida no es si eres el mejor candidato y si llegas a ser el presidente de la República. No, el propósito de tu vida es que tú entregues tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Si Dios te permite así ser el presidente de la República, ¡qué bendición! Pero qué diferencia cuando tú claramente, de frente de todos, dices, no, yo sí digo que soy cristiano, que me entrego a Dios y todo eso, quizás nada más para ganar el voto de aquellos evangélicos, o de aquellas personas que son cristianas, y así yo también van a seguirme a mí. ¿Pero ese realmente es el propósito? Fácilmente a cualquiera nos puede pasar. No digo que los candidatos que están ahí, que clamen tener a Cristo y que clamen realmente reconocerlo como el Señor, como el Salvador, no digo que no sean sinceros. Y no digo tampoco que todos sean así. Sencillamente, muchas veces es tan fácil perder el propósito. Y de repente vemos que el propósito, no, el único propósito es que yo llegue a ser el presidente. No, el único propósito es que yo llegue a ser el encargado de ese ministerio en la iglesia, o el que llegue a ser el pastor de esa iglesia, o que llegue a ser el que predica en esa iglesia, o que llegue a ser este puesto importante en mi trabajo, en lo que sea. Si tomamos eso como nuestra única meta, muy fácilmente nos podemos desviar. Fíjense interesantemente cómo ahí en el versículo 5 menciona, 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabes? Cada quien no va a tener la misma función. Pero algo muy importante, viene el versículo 6. De la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Cómo le llama aquí? Teniendo diferentes dones. Dice, somos un cuerpo, cada cuerpo tiene una función distinta en el cuerpo, una función especial. Y esa función es un don, es un regalo. Y uno diría, ¿un regalo? ¿Por qué un regalo? Uno diría, no, yo me lo gané. El puesto que yo tengo es que me lo gané. La función que yo quiero tener en la iglesia o que yo quiero tener en mi trabajo, que yo quiero tener en la sociedad, no es un regalo, es algo que me gané. Es verdad. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 4. Aquí me gusta cómo el apóstol Pablo lo menciona, ¿no? Hablando de un tema parecido. Aquí en el 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Es un versículo excelente pero también es otro, vamos a ver otro, ¿no? Pero ven ese versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Interesantemente cómo Dios, a pesar de que nosotros somos barro y somos unos vasos de barro, Él nos dio ese tesoro que es el Evangelio, ese tesoro de poder compartirle a otras personas, de que puedan tener una nueva vida, de que Cristo es el Salvador. Y tú dirías, pero es que tú no conoces mis debilidades, tú no conoces lo que realmente hay aquí en mi vida. Sí, eres vaso de barro, pero Dios puso ese tesoro y Dios te puede capacitar para que tú puedas anunciar esas debilidades. Pero muy importante, si bien ahora a 1 de Corintios capítulo 4, versículo 7, es el mismo capítulo y versículo nada más que anteriormente, que la carta anterior. Ahí menciona, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Buena pregunta. ¿Qué tienes en tu vida que tú no hayas recibido? Tú dirías, bueno, muchas cosas yo me las he ganado. Bueno, sí. Pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la mente nada más? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te da el aire para respirar? ¿Qué tenemos realmente si nos vamos al meollo del asunto? Si nos vamos realmente a la profundidad del asunto, ¿qué tenemos en esta vida que no hayamos recibido? La verdad es que todo lo hemos recibido de parte de Dios.
Y Dios ha puesto ese tesoro en vasos de barro. Dios ha puesto el Evangelio, Dios ha puesto que podamos compartir su palabra, siendo nosotros personas con nuestras debilidades, para que Él reciba toda la gloria y la honra. Y sí, que quizás también nosotros digamos, bueno, es que yo tengo habilidades y dones y talentos naturales, pero recuerda que son regalos de Dios. Las oportunidades que Dios te da, las oportunidades que Dios te ha dado de estudiar, las oportunidades que Dios te da de prepararte, la oportunidad que Dios te da de conocerle a Él, de seguirle a Él, de poder entregar tu vida y tu alma y tu cuerpo para Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. No significa que nosotros no podamos desarrollar aquellas cosas que Dios nos ha dado. Y no significa, la misma Biblia menciona y le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que está en ti. Asegúrate de ejercitarte para la piedad. Asegúrate de que empieces a ejercitarte espiritualmente y que empieces a ejercitar aquellos dones que Dios te ha dado. Aquellas capacidades que Dios te ha dado, ejercítalas, si no nada más se te van a quedar ahí y aquellas cosas que no se ejercitan, pues se te van a ir perdiendo. Pero aquellas habilidades, o sea, sí las ejercitamos nosotros y sí las hacemos que vayan creciendo. Pero es importante reconocer que es un regalo, es algo que Dios nos ha dado y Dios nos los ha dado para un propósito. Y bueno, vamos a ver cuáles son aquellos propósitos. Si vamos de regreso a Romanos capítulo 12, vean ahí cuál es el propósito. Menciona en el versículo 6, dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí nos dice, ¿sabes qué? Si Dios te da una profecía es una revelación de Dios, una revelación directa de Dios. Si Dios te da una revelación directa, una profecía, si tú eres un profeta y tienes una revelación de Dios, asegúrate de utilizarla. ¿Para qué? Para el propósito conforme Dios te lo ha dado, conforme a la medida de la fe. Dios te lo ha repartido a ti con un propósito para poder que tú confíes en Él y que tú puedas llevar a cabo su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de aquellos profetas en aquellos tiempos? O la razón por la cual Dios daba aquellas revelaciones. Y vayamos allá a 1 Corintios capítulo 14. Viene el versículo 3. Ahí nos está hablando un poquito acerca de lo que es la profecía, porque diríamos, bueno, la profecía, la revelación, a saber, ¿de qué estás hablando? Viene ahí el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dios les daba a aquellas personas una revelación y el propósito de darles aquella revelación era para que pudieran edificar a los hermanos, que pudieran darles una exhortación, que pudieran darles una consolación. Algo parecido a lo que Pablo escribió aquí en Romanos capítulo 12, viene el versículo 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Llegaban aquellos profetas y decían, ¿sabes qué? Entréguense, Dios les ha dado misericordia. Ya sabemos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. No se conformen en este mundo, no sigan viviendo de la manera en que antes seguían viviendo, no. Cambien su manera de vivir. Porque de esa manera van a comprobar que la voluntad de Dios es santa y es agradable y es perfecta. Van a poder tener un propósito para su vida. Eso es lo que el Señor me reveló. Recuerdan que en aquellos tiempos, uno diría, bueno, ¿por qué no sencillamente pues lo veían en la Biblia? Recuerdan que la Biblia, el Nuevo Testamento, no se empezó a escribir hasta unos 20 y tantos años. La primera epístola que se escribió carta que se escribió fue 20 y tantos años después de que Cristo había ascendido al cielo. Antes no tenían algo que nosotros podíamos llegar y decir, a ver, vayamos hermanos a Romanos capítulo 12, versículo 1. No tenían Romanos, no tenían Gálatas, no tenían Corintios, no tenían Efesios, no tenían Tesalonicenses, no tenían las epístolas pastorales que son primera, segunda de Timoteo y Tito, ni tampoco las epístolas generales. Y tú te quedas, oye, pues ¿qué hay tantas cartas? Sí, tenemos 13 cartas del apóstol Pablo, si bien recuerdo, ahí en el Nuevo Testamento. También tenemos evangelios, también tenemos el libro de Hechos, también tenemos el libro de Apocalipsis y también tenemos epístolas generales o cartas generales. ¿Todo eso tenemos? Sí, todo eso lo tenemos en el Nuevo Testamento. En aquellos tiempos, ¿cómo entonces tenían esa información? Bueno, sencillamente los apóstoles, recuerdan que ellos fueron los testigos de la resurrección de Cristo.
Ellos eran los que le pasaban oralmente la información a las personas y las personas la pasaban oralmente esa información. Y luego llegaban profetas, los cuales Dios les daba revelación directa y ellos confirmaban y decían sí, sí, y exhortaban a las personas, tenemos que seguir en este evangelio. Por eso es que si vamos ahí en Efesios capítulo 2, bien ahí a Efesios capítulo 2, versículo 20, menciona, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En aquellos tiempos lo que tenían eran las enseñanzas de los apóstoles, los profetas confirmaban esas enseñanzas y exhortaban y daban aplicaciones a esas enseñanzas y revelaciones. Y de esa manera era sobre el mismo evangelio que ellos eran edificados. ¿Y quién era la principal piedra del ángulo? ¿Sobre quién realmente sus vidas eran edificadas? Sobre Jesucristo mismo. Pero necesitaban a esas personas que llegaban y que les dieran esa exhortación directa de parte del Señor. Eran los profetas de aquellos tiempos. Muy importante, después de un tiempo llegaron personas que empezaban a decir, yo tengo una revelación de Dios. Esto es lo que Dios me ha dicho. Ustedes tienen que asegurarse de que cada quien sigan las tradiciones judías. Asegúrense de que circunciden a todos sus hijos. Y eso empezó a llegar en esos tiempos. Fue por eso que se empezó a escribir, fue por eso que el apóstol Pablo escribió su primera carta ahí en Gálatas, donde el evangelio mismo, las buenas noticias mismas, estaban siendo desviadas. ¿Por qué? Personas llegaban y decían, Dios me ha dado esta revelación, adelante. Y los hermanos decían, bueno, estoy un poquito diferente a lo que nos habían dicho antes, pero se ven que son personas de Dios. Y fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Pablo dice, mas si aún yo mismo, siendo el apóstol Pablo, o si un ángel del cielo, o si llega un ángel del cielo, ¿qué dice? ¿Os anunciaré otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado? Sea anatema, que caiga bajo maldición. No me importa si es un apóstol, no me importa si es un ángel, no me importa si soy yo mismo, no me importa quién sea. Si alguien está anunciándote un evangelio diferente que el que te habíamos anunciado, que caiga bajo maldición. Porque este es el fundamento. El evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Uno diría, ¿pero qué es el evangelio? Es lo que hemos visto, lo que Pablo explicó claramente aquí en el libro de Romanos. Cómo el evangelio es reconocer que Cristo murió, resucitó y que Él es el único Señor. Y que cualquier persona con tal de que clame a Él y lo acepte como Salvador y clame a Él aceptando esa salvación, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Se acuerdan de esa predicación hace como 3 semanas? Sencillamente con invocar el nombre del Señor uno obtiene la salvación. Con tal de confiar en Cristo como Salvador. Personas a veces llegan y dicen, no. Únicamente confiar en Cristo no es suficiente para la salvación. Tú tienes que hacer esto, y tienes que seguir esto, y tienes que seguir estos sacramentos o estas cuestiones religiosas, y tú tienes que hacer esto. Pablo dice, no importa si yo mismo, si el mismo apóstol, si el mismo santo pontífice, si el mismo pastor de no sé qué, o apóstol, porque hay muchos que hasta la fecha están predicando que son apóstoles y que son profetas y que son esto y que son lo otro. ¿Sabes qué? Si alguien nos predica un evangelio diferente, que caiga bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué tanto celo? ¿Por qué no sencillamente pues los dejamos que lleguen a la iglesia y que nos den otro evangelio diferente? Porque ¿sobre qué edificaba? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios daba aquellas revelaciones? Para poder edificar nuestra vida. ¿Pero sobre qué edificamos nuestra vida? Sobre el evangelio de Cristo. Sobre Cristo mismo. Si alguien llega y nos dice, ¿sabes qué? No. Es que esta revelación Dios me dio. Estas revelaciones que tenemos, y es más, hasta las escribí en un libro. Y ahí están en el libro del Mormón. Ahí están bien escritas estas revelaciones. ¿Y qué dicen esas revelaciones? Bueno,
uno tiene que llegar a ser como uno de los dioses para poder llegar a alcanzar esa salvación. O uno tiene que llegar y uno no puede tener esa salvación a menos que uno haga estas otras obras o estas otras cosas. O uno no puede llegar a tener esa salvación únicamente. Sí, Cristo es el Redentor, pero también, ¿sabes qué? También puede haber otros corredentores. ¿De veras? Cuando la Biblia menciona que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, por eso Pablo menciona, ¿sabes qué? No importa sea quien sea. Si yo mismo te anuncio un evangelio diferente, que yo mismo caiga bajo maldición. Y eso es importante, porque por eso es que nuestro fundamento está edificado sobre la revelación que recibieron ellos y nos las dejaron ya aquí escritas. Ahorita diríamos, Dios, no necesitamos necesariamente que nos dé una revelación para poder exhortar y consolar a los hermanos. Podemos llegar y sencillamente, como el domingo pasado les dije, presenten su vida delante del Señor, ahí mismo en su lugar, entreguen su vida al Señor, díganle, Señor, aquí está mi cuerpo, utilízalo. En cierto sentido estaba haciendo esa misma función que un profeta estaba haciendo. ¿Pero en qué estaba basando mi mensaje? En lo que ya teníamos aquí, en lo que Dios ya nos había revelado. Y eso es importante. Dios quiere que todos nuestros dones, nosotros los ocupemos, ¿para qué? Para edificar a los demás. Si es para exhortar, tal como los profetas hacían en aquellos tiempos, o tal como aquellas personas que predican o que nos enseñan lo hacen en estos tiempos, utilízalo con esa función, porque quieres edificar a los demás. ¿Y qué más? Seguimos. Dice servir, fíjense ahí en el versículo 7. O si de servicio, en servir. ¿Sabes qué? Si Dios, tú dirías, bueno, quizás yo no soy tan bueno para poder expresar aquellas verdades y exhortar a las personas. Pero ¿qué acerca de servir? ¿Qué acerca de decir, Señor, lo que pueda hacer para servir? Para ayudar a otras personas, para ayudar en este evento o en este proyecto en la iglesia. ¿Sabes qué? Va a ayudar a que otras personas sean edificadas. Qué bendición, aquí tenemos muchas personas que llegan y tienen esos talentos y esos dones y esos servicios, y podemos llevar a cabo actividades y podemos llevar a cabo servicios. ¿Por qué? Por esos dones que esas personas dicen, ¿sabes qué? Yo voy a servir. Y es por eso que podemos, que otras personas llegan y dicen, ¿sabes qué? No puedo manejar, ¿alguien me pudiera llevar y traer aquí a la iglesia? Hermanos dispuestos, llegan, los traen. ¿Sabes qué? Vamos a organizar esa actividad, pero yo lo que puedo hacer es ponerme con otras hermanas y vamos a hacer una actividad navideña, y de repente alimentamos a casi, ¿cuántas? Más de 100 personas. ¿Saben quiénes prepararon esa comida? Bueno, la hermana Eli nos puede dar exactamente el nombre de las hermanas que estaban ayudando. Pero ¿sabes qué? ¿Eso para qué sirvió? Que otras personas pudieran llegar aquí y escuchar el evangelio. No, es que lo que yo puedo es quizás organizar y poner las cosas en el internet y el video y todo eso. Y algunas personas nos están viendo. ¿Por qué? Porque desean de servir. Y cada quien lo que da. Cada quien lo que puede dar. No, es que para mí es el cocinar, es que para mí es esto, para mí es lo otro. ¿Sabes qué? Todo lo que tú lo hagas, si lo haces para el Señor, va a ser para edificar a otras personas. No únicamente quizás digas, bueno, es que yo quizás no pueda hablar como otras personas hablan, o como el pastor, o como alguien más. ¿Sabes qué? Si Dios te da la oportunidad de servir, sírvele de todo corazón. Adelante. ¿Qué más? El que enseña en la enseñanza. Obviamente los que enseñaban en aquellos tiempos no recibían una revelación directa. Lo que hacían era, explicaban las escrituras que ellos tenían en aquellos tiempos, que eran el Antiguo Testamento, y la aplicaban a la vida de los cristianos, tal como luego el apóstol Pablo lo va a hacer, pero si quieren pueden verlo ahí en el versículo 18. Versículo 19, donde dice, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Escrito está dónde? En el Antiguo en las escrituras que ellos tenían, que lo consideramos ahora como el Antiguo Testamento. Este versículo se encuentra ahí en el libro de Proverbios. Y aquellos maestros agarraban esas enseñanzas del Antiguo Testamento
Y decían, ¿sabes qué? Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y perdona, el versículo anterior donde dice, mía es la venganza, yo pagaré, ese está en Deuteronomio. El que acabo ahorita de citar donde dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, ese es el que está en Proverbios. Aquellas personas se encargaban de estudiar las Escrituras y poderlas aplicar a la vida de otras personas. Qué bendición, ¿no? Que hay personas que también me han comentado, ¿sabes qué? Tengo ese deseo de prepararme, tengo ese deseo de estudiar las Escrituras. Si Dios te da ese deseo, si tú quieres seguir conociendo más al Señor y compartiendo con otros, adelante. Empieza a aprender, empieza a ser fiel, a aplicar las Escrituras a la vida de los demás. ¿Y qué más dice? El que exhorta en la exhortación. Aquella persona que exhorta es aquella persona que anima a otras personas. No sé si se dan cuenta que a veces las personas se desaniman. Yo creo que todos, ¿no? A veces quizás algunos de los que están aquí pasan por tiempos difíciles. Es más, a veces se desaniman a tal punto que ni siquiera quieren volver otra vez a la iglesia. Por cierto problema que tuvieron, que pasaron. No quieren a veces ya seguir en los caminos del Señor. Qué importante cuando llega alguien y les dice, ¿sabes qué? Adelante. Yo estoy aquí para apoyarte. Estoy aquí para animarte. ¿Tú no sabes el impacto que tú puedes hacer con alguien? Si tú dices, Señor, ayúdame a animar a otras personas. Quizás tuvieras hermanos que quizás algunos de ustedes no se conozcan bien. Qué importante decir, en lo que pueda servirte, estoy para servirte. O es más, invitarlos en una ocasión a tu casa. No los conoces muy bien, pero los quieres conocer. Y ahí luego lo puedes animar. Pero tú digas, bueno, yo no sé mucho. Pero lo que puedes saber, o lo que tú puedes hacer, dales esa palabra de ánimo. Puede ser una gran diferencia. Viene el versículo que sigue, el que reparte con liberalidad. A veces Dios te da la oportunidad de ver a alguien que está pasando por alguna situación económica difícil. Y tú dices, lo puedo ayudar de esta manera. Hacerlo, ¿sabes qué? No hacerlo porque te sientas como que obligado a hacerlo. No, hacerlo con liberalidad. Hacerlo porque te sale en verdad de corazón. Y si Dios te da esa oportunidad, adelante. Si te da de repartir con liberalidad. El que preside, aquella persona que está dirigiendo en algún asunto, que lo haga con solicitud, que lo haga con diligencia, que lo haga con celo. Si Dios dice, bueno, yo me voy a encargar de esta área en la iglesia. Con diligencia, con solicitud, con celo. Ahorita, por ejemplo, el hermano Abraham está ahí enseñando con los niños. Pero ¿saben quién se encargó de poner lo del YouTube y lo de Facebook y lo del Internet y todo eso? No fui yo en lo absoluto. Yo a veces de repente, a veces ni me da tiempo de meterme a Facebook, pero a veces digo, mira, ya está ahí, ya está esto. Pero fue el hermano Abraham. De repente alguien llegó y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar esto. Y por eso es que ahorita tenemos otras personas que están también ahí firmando, o luego otros que están ahí tomando sus fotografías. Alguien que dijo, ¿sabes qué? Tengo una visión en el sentido de algo que pienso que puede servir a los demás. Lo voy a organizar, lo voy a hacer, voy a poner a otras personas ahí que también estén ayudando y adelante. Y es lo que estamos teniendo. Tenemos a la persona también, ahorita por ejemplo nuestro hermano Adán se encarga de la música, bueno, diferentes hermanos se encargan, nuestro hermano Oliva se encarga de la guardería, Katy se encarga con la enseñanza de los niños. Qué bendición que un día tengamos por ejemplo alguien que se encargue con los jóvenes, un pastor de jóvenes. Y lo que dice, ¿sabes qué? Si tú te encargas de un ministerio, alguien que se encargue de hacer actividades, vamos, que viene esta actividad, vamos a organizarla, yo me encargo de esto. Si tú lo vas a hacer eso, hazlo con celo. Hazlo con solicitud, hazlo con diligencia. ¿Qué más? El que hace misericordia con alegría. Otra persona es aquello que tiene y que puede mostrar compasión con otras personas. Y que ve a otras personas que están en el hospital ahí, están enfermos, están pasando por alguna necesidad. Y con gusto, con alegría van para apoyarlos en esos tiempos difíciles. ¿Sí ven cómo Dios quiere que todo lo que Él nos ha dado, todos aquellos dones, habilidades, talentos, sean con ese propósito para edificarnos mutuamente? Y de esa manera nosotros vamos a estar entregando nuestro cuerpo delante del Señor.
y nuestras vidas delante del Señor, realmente haciéndolo de corazón. Vean ahí en el versículo 9, ¿qué más menciona aquí? El amor sea sin fingimiento. Dios quiere que nosotros entreguemos nuestros cuerpos, que nosotros le sirvamos a Él, edifiquemos a los demás con un amor real. Ahorita ya se acerca el Día del Amor y la Amistad. Y estamos hablando muchas veces de lo que el mundo, cómo lo pinta, lo que es el amor, ¿no? Y que es esto y que es lo otro, y que mira qué bonito, y los corazoncitos, los chocolatitos, los ositos, todo lo que va a venir ahorita con el Día del Amor y la Amistad. Pero fíjense cómo aquí la Biblia pinta lo que es el amor. Primero menciona que es sincero. El amor sea sin fingimiento, un amor genuino. Y luego menciona aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Muchas veces el amor que se pinta es nomás un amor para ver qué es lo que yo puedo obtener. Sí, te pongo tus chocolatitos, tu corazoncito, tu rosita, nada más con que me satisfagas. Después, bueno, a ver a quién más se los pongo. Ese es un amor verdadero. Aborrecer lo malo. Aquella persona, el amor real es que dice, ¿sabes qué? Yo voy a aborrecer lo malo, yo voy a aborrecer la impureza, yo voy a aborrecer aquellas cosas que no van con hacer un pacto con una persona, hablando de ese amor, por ejemplo, conyugal, pero también con el amor entre hermanos. Amarnos realmente sin fingimiento. No como vimos que a veces puse el ejemplo, ¿no? Que tristemente me decepcioné, la verdad, cuando al principio bien animado, cuando vi aquí los políticos que públicamente reconocían que Cristo era el Señor, el Salvador, y luego vámonos, se atacaban, pero con todo, o sea, no nomás en la cuestión de atacarse, obviamente en las propuestas, pero personalmente a humillar al otro. Eso no era un amor real, un amor verdadero, no era aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Luego menciona versículo 10, que sea fraternal, ¿verdad? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y eso es lo que Dios quiere, que sea un amor como si fuera un amor de hermanos. Vernos a cada uno de nosotros como si en verdad fuéramos hermanos. Con ese amor. Que estamos como una familia grande y somos esa familia y con ese amor nos vamos a amar. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Que nuestro propósito no sea para ver si el pastor me mencionó ahí delante de todos, para ver si me dio honra ahí delante de todos. No. Tu propósito es preferir darle honra a las otras personas, antes que a ti mismo. Es más bienaventurado darle honra a otros que recibirla, la verdad. Es más bonito decirle a otros, ¿sabes qué? Qué bien que estás haciendo esto, qué bueno. Y eso es lo que podemos estar dando esa honra a los demás. Y ya por último, vemos que sea con diligencia. Viene el versículo 11. En lo que requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios quiere que le sirvamos, pero con diligencia. Dios quiere que no seamos perezosos, que no hagamos las cosas. Ay, es que eso de ir a la iglesia y a ver que me toca hoy enseñarle a los niños, hoy me toca hacer esto, y hoy me toca la cuna, no, es que hoy me toca que recoger a unas personas, no, es que hoy me toca, ay, qué pereza. Dios no quiere ese tipo de servicio. Dios quiere, ¿sabes qué? No perezosos. ¿Qué más? Fervientes en espíritu, con ese fervor, Señor, es para ti. Adelante, sirviendo al Señor. ¡Qué bendición! Ya pronto, si Dios quiere, para que lo puedan poner en su calendario, el tercer domingo de febrero vamos a tener una clase de aquellas personas, es principalmente dirigida a aquellas personas que ya públicamente han confesado a Cristo como el Señor por medio del bautismo. Vamos a tener una clase acerca de cómo ser parte y cómo ser miembros de la iglesia. Muy importante, porque ahí si luego están ustedes de acuerdo en ser miembros, el propósito va a ser que se empiecen ya a acomodar en la dirección de la iglesia y también a poder ayudar en muchas de las áreas que son necesarias de enseñar en la iglesia, tal como con los niños, tal como con los jóvenes, como con los adultos, como con las hermanas, como con los varones, como con infinidad de áreas que podemos realmente estar haciendo. Cada quien, ¿cuál es el propósito? ¿De que me den honra? No, de realmente servir al Señor. Por último, quiero que vean ahí en Mateo capítulo, para que veamos la perspectiva correcta. Vean ahí en Mateo capítulo 25. Fíjense, todo esto, ¿por qué? ¿Por qué tanto fervor? ¿Por qué tanto en entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Sabemos que hemos recibido la misericordia de Dios y Dios tiene un propósito para nuestras vidas.
Pero ¿vale la pena? Es lo que aquí Cristo nos muestra, si en verdad vale la pena. Viene el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, cuando Él regrese, entonces se sentarán en su trono de gloria. Entonces estarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a empezar a apartar. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Al fin de cuentas, todo lo que sirvas al Señor, en lo que sea, quizás sea servir en limpiar cuando tengamos una actividad, y tú pones y a Él le das una limpieza. Quizás sea servir en el ministerio, de estar grabando, de estar haciendo lo que tú hagas. Si lo haces de corazón, porque realmente lo estás haciendo para el Señor, ¿sabes qué? Aunque lo haces para otras personas, es como si lo estuvieras haciendo directamente para el Señor mismo. Cuando tú ves a otra persona que está pasando por necesidades, que está pasando por problemas difíciles en su vida, y tú llegas y le dices: ¿sabes qué? Dios te ama. Déjame compartir de aquellas buenas noticias. Déjame compartirte cómo Cristo quiere salvarte, Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere darte una nueva vida. Déjame animarte a que sigas en los caminos del Señor, a que no te desanimes. Es como si lo estuvieras haciendo para el Señor mismo. Cuando físicamente dices: ¿sabes qué? Déjame ayudarte en esta necesidad. Es como si lo estuvieras haciendo para el Señor mismo. Cuando estás enseñando a aquellos pequeñitos, ahí en la clase que tienen, es como si lo estuvieras enseñando para el Señor mismo. Todo absolutamente que lo hagas, sea servir, enseñar, sea exhortar, todo es para el Señor. Y no queda en vano. Dios lo reconoce. Y algún día Dios lo va a reconocer públicamente. Y va a decir: ¿sabes qué? Venid. No es que significa que nosotros tengamos que hacer esas cosas para, de alguna manera, ganarnos la salvación. No. Es como dice: por las misericordias de Dios que ya hemos recibido. Es porque ya tenemos la salvación, que ahora podemos en verdad servirle de todo corazón. Vamos a tener un tiempo para meditar, para poder llegar delante del Señor y en verdad decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, yo quiero servirte a ti. Vamos a cerrar nuestros ojos para meditar un poco, para pensar en lo que hemos escuchado. Tú quizás estás aquí y tú digas: yo en verdad sí quiero servir al Señor de todo corazón. Yo la verdad es que pues no quizás tenga mucho conocimiento todavía de la Biblia o de cómo servirle a Él, pero la verdad es que yo tengo ese deseo. Bueno, es lo que Dios quiere. Primero es el deseo de entregar tu cuerpo en sacrificio vivo, de llegar delante de Él y decirle: Señor, utilízame. Yo quiero ponerme a tu disposición. Yo quiero empezar a ejercitar aquellas áreas en las cuales puedo edificar a otras personas y ayudarlas a que te conozcan a ti, el único Salvador, a que puedas tu iglesia ser edificada. La verdad es que si tú tienes ese deseo y si tú ya has recibido las misericordias de Dios, todo lo que tienes que hacer es venir delante del Señor, entregarle eso al Señor
realmente presentarte delante de Él, empezar a conocerle más. Y por la gracia de Dios, para eso estamos aquí en la iglesia, para ayudarte en aquella área, en aquella función, en aquel don que Dios te ha dado, para ayudarte a ejercitarlo, a que lo conozcas más, a que puedas servirle, ahí mismo con tu familia, ahí mismo con tus compañeros de trabajo, que de alguna manera puedas tener ese amor sincero y tener compasión. Tú quizás estás aquí y tú digas, yo la verdad es que ni siquiera estoy seguro que yo he recibido la misericordia de Dios. Yo no estoy seguro que yo, si llegara a morir hoy, iría directo a la presencia de Dios. Yo no estoy seguro, la verdad, que iría al cielo. Pero a mí me gustaría pedirle a Cristo y reconocer a Cristo como el único Señor. Y esa es la verdad. La verdad es que la única manera en poder tener el perdón de Dios no es por medio de lo que tú te esfuerces, porque la verdad es que por más que tú trates de pagar por todos tus pecados que has cometido, no vas a pagar por ninguno de ellos. Solamente la sangre de Cristo, que fue derramada allí en la cruz, puede pagar por tus pecados. Por eso es que Él es el único Señor. Por eso es que Él es el único Salvador. Tal como los apóstoles lo predicaron y tal como Cristo mismo clamó: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Tal como el apóstol Pablo claramente dijo: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tan solo con reconocerlo a Él y clamar a Él como nuestro Salvador, reconocerlo como el Señor de nuestra vida, reconocerlo como el único Señor prácticamente, que fuera de Él no hay salvación, porque Él murió por nosotros. Tan solo con hacer eso por fe, tenemos una nueva vida, tenemos perdón de pecados, recibimos la misericordia de Dios. Absolutamente tenemos todo lo que necesitamos. Ahora nada más, después de eso, es presentarnos y servir al Señor de todo corazón. Pero si tú nunca has recibido esa salvación, ¿por qué no hoy mismo la recibes? Si tú quieres tener esa fe, no en una iglesia, no en un pastor, sino en Cristo como tu único Salvador. Si tú reconoces y tienes esa fe, ¿por qué no se lo dices ahí mismo en tu corazón? Reconociéndolo, diciéndole. Si es más, si se lo quieres decir ahorita mismo, puedes repetir después de mí, decirle: Señor, te pido que tú me perdones. Yo reconozco que tú moriste por mí. Yo acepto ese regalo de la salvación. Te pido que entres en mi corazón. Te pido que tú me salves, que me des esa vida eterna. Gracias por ese regalo. Te reconozco como el único Señor, como el único Salvador, y confío en ti. Te entrego mi vida. Amén.